en Cherán, Michoacán. Yo le doy una leche humildad al psiquiatra, un aplauso también Carlos Esquemilla con el tema Caminos de un Guerrero. Padrino. Así es. Ahorita le decía yo que como ganó Toluca, pero que en esta ocasión los indígenas tercos de Michoacán, le digo, pues ahí va otro. Aquí hay otro arriba, otro, un puré pechado. Bueno, qué bueno que se va a hacer ahora ya en Michoacán. Antes que nada quiero agradecer al grupo por la invitación. 11 años, 11, número maestro, 11 años de tener las puertas abiertas. Gracias por la invitación a todas las personas de aquí de Guatemala, gracias a los padrinos, a todas aquellas personas que pusieron la primera piedra, Miki, Lorenzo, todos, cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias por darnos la bienvenida, que siempre es increíble aquí, en este bello país de Guatemala. Gracias. Y me invita con el tema del Camino del Guerrero. Miren, este tema realmente es una palabra que se usa para describir un viaje al interior, un viaje espiritual. Claro, usando esta frase porque anteriormente, y hablando de indígenas, nuestros ancestros convertían a los niños en hombres. Por eso, lo que es Guatemala, lo que es Honduras, parte de El Salvador, México e inclusive en la parte sur de la Unión Americana, llena de nativos, pero eran culturas iniciáticas. Cultura iniciática quiere decir que la iniciación comenzaba en el interior, no afuera. El gran plus anteriormente era que usted fuera un iniciado y que tenía que pasar pruebas de iniciación para convertirse en un hombre y en una mujer. Hoy no vivimos en una cultura iniciática, hoy vivimos en una cultura universitaria, donde el plus es que tengas un jodido título. Pendejo pero con título. Jodido pero con título. Alcohólico, drogadicto pero con título. Con título pero todavía vives con tu mamá. Con título y te casaste con una extensión de tu mamá, tu esposa. ¿Me explico? O sea, inmadurez interior, pero con título. ¿Y qué pasó con aquella tradición iniciática que se tenía? Donde a los jóvenes, vamos a decir, empezando la adolescencia, entre los 8, 10, 11 años de edad, los varones eran arrancados de sus mamás. ¿Por qué? Porque una mamá nada más funciona hasta los 10 años de edad. Después de los 10 años, una mamá le hace daño al hijo y termina abriendo grupos de AA. Gracias por tu participación, tu buena. ¿Por qué? Porque el exceso de esa función materna produce que el hijo no se desarrolle. E inclusive, esto es algo que menciona el doctor Jung como el pueris eternus. El pueris eternus es ese niño que tiene cuerpo de adulto. Ese niño de 30, 40 y hasta de 50 años o más que tiene a papá y mamá que le está resolviendo el problema, resolviendo sus necesidades, pero nunca lo vimos. Nunca lo vimos que eso en las culturas iniciáticas no sucedía. 9, 10, 11 años de edad se los arrancaban a sus padres. ¿Y a dónde se los llevaban? Se los llevaban a llevar a cabo actividades. ¿Quiénes?
unos padres funcionales, voy a decirlo así, padres funcionales o maestros funcionales. En aquel entonces no les podríamos decir padrinos, eran padres funcionales donde preparaban al adolescente a su prueba de iniciación. Y esa prueba de iniciación era enfrentar a tu peor enemigo. ¿Quién? Tu propio miedo. Principal enemigo del ser humano. ¿Y ese de dónde provenía? De la ignorancia. La ignorancia genera miedo. Si no te conoces, vas a vivir con miedos. Si no te conoces. Entonces, el objetivo era enseñarte a ti quién eras tú, desde los 11, 12, 13 años, para que te prepararas a la prueba de iniciación. ¿Qué implicaba esa prueba de iniciación? Depende de la cultura. Que podía ser desde enterrarte y dejarte toda una noche enterrado en la tierra, solamente con la cara destapada y sin poder moverte, toda la noche. Toda la noche. De estar 3, 4 días o hasta 5 días en las grutas del Oltum, en la cultura maya, o en los laberintos de Quintoch, donde tú entrabas y nadie te sacaba, tú tenías que salir solo. Y si tú morías, no hay problema para ellos, porque preferían muerto que vivo lleno de miedo, porque no habían entonces grupos de alcohólicos anónimos. ¿Para qué querían un hombre lleno de miedo vivo? ¿Para qué? Preferían que muriera. Si iba a ser por miedo, que muera. Preferían que muriera. ¿Por qué? Porque el miedo genera control. El control genera guerra. La guerra genera odio. Y el odio genera... Miento. Sí, la guerra genera odio y el odio genera destrucción. ¿Para qué querían? Meterlos mejor, por eso se llamaban cenotes sagrados, porque ya hacía que salieras, dejando atrás tu papel de niño y te convirtieras en un hombre, o simplemente ya no salieras. Pruebas de iniciación como lo hacen en el sur de Carolina, donde te llevan a la montaña y te dejan toda una noche con los ojos vendados. Y no te los puedes quitar, el vendaje. Ese sí es experiencia, no la chingadera de cuarto y quinto paso, que nada más va a hacerte pendejo. O meterte a las cámaras de piedra de las grutas de las ruinas de Sacsayhuamán, donde te meten en una cámara de piedra y te dejaban ahí por días, encerrado, a oscuras. ¿Con quién? Con tu peor enemigo, tú. Lo mismo pasaba en las grutas del Oltum. En el Tíbet lo manejaban también en la montaña, dejaban al monje, al futuro monje, al prospecto de monje, en la montaña por días. Lo mismo que hacían en Egipto y en el Medio Oriente, y le pasó a Jesús de Nazaret. Por eso él estuvo 40 días y 40 noches. Y dicen, ¿se le apareció el diablo? Sí, su ego. Tenía que enfrentarse ¿a quién? A él mismo. En todas las culturas iniciáticas, ese era el inicio de un hombre y la muerte del niño, arrancárselo a su madre. Desgraciadamente, esto se perdió. Desgraciadamente, esto se perdió y únicamente en algunas culturas indígenas lo siguen haciendo. Ojalá se hiciera, regresáramos a en aquella época, donde hoy en la mañana estaban unos mariachis, estaban tocando, acabó la hora, se fueron y les dije, ya se fueron mis nietos. Dice, ¿cuáles nietos? Le digo, los mariachis. ¿Por qué? Porque es igual que los nietos, 1 hora y a chingar a su madre, órale ya. Qué padre sería desapegarnos de los hijos siendo uno empezando su adolescencia, para no hacerles daño.
qué momento el guerrero tuvo que convertirse en guerrero? Pues en el momento en que no hay padres funcionales allá afuera. Estamos más ocupados haciendo dinero que educando hijos. Estamos más ocupados siendo importantes que educando hijos. Y obvio se queda la señora, que es la que está más tiempo con los hijos, y con la culpa y con el miedo de lo que le vaya a pasar a su chiquitín de 15, 20, 25 o más años, le resuelve la vida a su chiquitín. La culpa. Ese camino del guerrero también existe en el programa de 12 pasos. El problema es que aquí hay un problema que yo siempre he dicho: cualquier pendejo está en el grupo, pero no cualquiera está en el programa. Nada más van al grupo, pero no practican programa. Y el programa es lo que te va a llevar a conocerte, a que enfrentes tus miedos, a que reconoces quién eres, para que descubras quien creías que eras, ese no eres tú. Apenas vas a conocer quién eres. Apenas vas a saber quién eres, no el que creíste que eras. Pero el problema es: ¿cómo voy a practicar un programa si, como decía aquí mi amigo, si yo soy Pepe el Toro y Pepe el Toro es inocente? Llegas como víctima y te juro que crees que eres víctima. ¿Por qué? Pues antes porque nos golpeaban, platicábamos que éramos víctimas de la confabulación que había los padres con los maestros, y los maestros tenían la autoridad de golpearnos. Porque además, si te rompías el hocico en la calle por estar jugando, aparte te daban otra chinga por pendejo. Y que no podía reprobar, porque para los papás era más importante ser exitoso a ser sano. Y él quería un 10, no importa que estuvieras todo turulato. Porque los papás quieren un título, no quieren que tú seas sano. No les importa cómo está tu interior, ellos lo que quieren es un papel. Y dentro de su ignorancia está bien, pero eso es lo que se vive o se vivía anteriormente. Claro, llegas a una agrupación creyendo que eres víctima, porque eso fue lo que te hicieron creer. Y llegas y luego, para acabarla, 2, 3 colegas nos salen con que las heridas del alma. Yo ya le cambié el tema. Yo ya les dije que ya no les voy a hablar de las heridas de la infancia, no, ya no. El tema se va a llamar, ¿cómo le puse? Ni me acuerdo acá, algo de la conmiseración. Los placeres de la conmiseración, así le pusimos, porque cómo nos encanta ponernos como víctimas. El ser humano: es que mi padre me golpeaba. Sí, ¿y qué? Aquí estás vivo. Es que no teníamos para tragar y aquí estás vivo y tragas como puerco hoy. Es que no me daban para que yo estudiara. Y ponte a trabajar y estudia ahorita. Es que me mandaron a una escuela donde no teníamos ni para comer. Siempre el ser humano ha agarrado pretextos y argumentos para justificar su mediocridad interior. Porque ese es el sistema en el que vivimos. Allá en México, aquí están más sanos. Pero allá en México, cómo nos encantaba tirarnos como Pepe el Toro, que dicen que es inocente, o como andar las mujeres con sujeta de Libertad Lamarque. O como la Vivianita cargando a su Don Cruz Treviño Martínez de la Garza. Yo tuve una mamá que decía que no dejaba a mi papá por nosotros, y nosotros estábamos hasta la madre de mi papá. Que ella no iba a ser la causante de que nosotros creciéramos sin padre. Y era lo que más deseábamos, que se largara ese cabrón.
Y unos chingando porque lo tenemos y otros chingando porque no lo tuvieron. Unos porque tuvieron mucha madre y unos porque no tuvieron madre. Bueno, aparte, el ser humano nos encanta agarrar pretextos y argumentos para justificar. ¿Qué es lo que quiero justificar? Ese miedo que tengo a vivir. Si la enfermedad del alma la resumiéramos en una frase, sería miedo a vivir. Eso es lo que usted tiene, miedo a vivir. Por miedo a vivir, usted ha buscado infinidad de argumentos. Se la ha pasado culpando a su padre, a su madre, a su trabajador, a su patrón, al vecino, a su mamá, a su papá, a la esposa, al marido, al amante. Lo que andes levantando, a todo mundo te la pasas culpando. Bueno, a Dios. Bueno, hay gente que culpa hasta al presidente de su mediocridad. Pinche presidente ni te conoce. Pero llega un momento en que esto es el resultado de una cultura en la que hemos crecido. Porque antes ser iniciado era empezar un camino espiritual desde la infancia. Y que comenzabas tu tratamiento, por decirlo así, o tu proceso en la adolescencia. 11, 10 años de edad. ¿Cómo? Arrancándote de los brazos de tu mamá. Ahí comenzaba. Ahí del papá, donde no los ibas a ver por semanas o hasta por meses. No los ibas a ver. El principal enemigo de los hijos, ¿quiénes son? Los padres. Si no, vean en los anexos quiénes son los que más joden cuando llega el interno. Los pinches papás. Ay, es que mi hijo, aquí le dejo sus pañales, aquí le dejo su biberón, ahí le dejo su talco, se me vaya a rozar. Tan solo cuando lo deja la esposa, ¿a dónde va? Mamá, mamá, mamá. ¿Te ves, hijo? Te dije, esa mujer no te convenía. Pásale, hijo, pásale. Aquí está tu andadera, tu cuna y tu chupón, aquí lo tengo todavía. Yo, pues es que su mamá no lo ama, porque si su mamá lo amara, no lo de... Mira, te puedes quedar, pero te voy a decir algo. La primera, yo nunca voy a tu casa a alterar tu vida. Tú elegiste a esa mujer, tú resuelve tus problemas. Hoy te quedas, pero mañana te vas. No tienes ningún derecho a venir a alterar mi estabilidad. Claro, como le hacen aquí en Guatemala. Porque allí en México los papás reciben a su mongol, andan levantando cada chingadera y después están quejando de ella. Allá en México. Y en México. Pero ¿por qué vivimos ese? Porque es un patrón cultural que tenemos. Tenemos un patrón cultural. Y bueno, ¿cómo quieres crecer espiritualmente si además tus papás te hicieron creer que el dolor es un problema, que el dolor es un enemigo y que quien te ama no te permite que tú enfrentes dolor? Cuando el dolor es un principal, es un punto importante para el crecimiento. En Alcohólicos Anónimos ustedes lo dicen. Es la piedra angular del crecimiento. Y si tienes una mamá o un papá sobreprotector, por eso no has madurado, por eso no has crecido. Por eso tienes que someterte a un camino espiritual para que sepas lo que es el dolor, para que sepas lo que es salirte de tu zona de seguridad, para que sepas lo que es salirte de tu zona de confort, para que sepas qué va a ser de ti el día de mañana que tu padre y tu madre mueran. ¿Qué vas a hacer tú contigo mismo? El camino del guerrero ahí comienza. Cuando te la has pasado culpando a todo mundo y no encuentras solución, sigues sintiéndote como te sientes. El alcohol es un síntoma. ¿Qué es lo que te llevó a ese síntoma? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes?
Eso es lo que desata tu obsesión y tu compulsión a beber y drogar. Cuando yo doy consultas y alguien me llega con problemas de alcohol y drogas, para yo poder canalizarlo, lo primero que le pregunto es: ¿de qué quieres escapar drogándote? ¿De qué quieres escapar bebiendo? ¿Que no te das cuenta que el problema no está afuera? ¿Que no te das cuenta que de lo que tú quieres huir y escapar no está afuera, está dentro de ti? Si tú lo resuelves adentro, se disuelve afuera, pero nunca se va a disolver afuera si tú nunca lo trabajas aquí adentro. Y para eso usted tiene un método, y ese método son 12 pasos, donde ese método es un trabajo interno, externo y trascendente. Interno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto paso. Externo, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y trascendente, onceavo y doceavo. Lo repito: interno, externo y trascendente. Esto es el camino del guerrero. ¿Cómo comienza? Desde adentro. ¿Cómo? Bueno, primero pareciera ser que tiene que sufrir usted para poder enfrentar su dolor. Ojo, no es lo mismo dolor que sufrimiento. No es lo mismo. El dolor es una emoción real, natural, humana en nosotros. Sano. Es el bálsamo del espíritu que nos convierte en hombres y en mujeres. Y si tú a tu bebé le quitas el dolor, vas a tener un Kiko, un chavo, un chabelote, un albertano o una chilindrinota o la popis, berrinchuda, manipuladora, chantajista, controladora, celosa, tóxica. Bueno, ya para qué les digo, ya. Ni hablemos del albertano, el gordolfo gelatino también. El dolor es el primer paso del guerrero. Enfrentarlo. ¿Y cómo lo va a enfrentar? Los mayas, esto lo estuve platicando ahora que tuvimos la oportunidad que nos llevaron allá a Tikal, estar con un guía de turista. Él me enseñó las cosas geográficas de los mayas. Yo le estuve explicando algunas cosas espirituales que yo sé de la cultura maya. Y le decía: mira, los mayas, todo esto que construyeron fue por un alto grado de espiritualidad que tuvieron nuestros ancestros los mayas. Que llegaron los españoles que dizque a civilizarnos, pendejos. Díganme, ¿qué pirámide hay en España? Las únicas pirámides que hacen son las del dinero. Nosotros teníamos más espiritualidad que ellos, porque ni siquiera su catolicismo es de ellos. Ni siquiera es de ellos, es de los italianos. Y desgraciadamente fuimos educados con una mentalidad europea. Se nos olvidó nuestra cultura, la nuestra, las raíces. Por eso el adolescente se le enfrenta el miedo. La primera etapa del guerrero es el guerrero jaguar. ¿Por qué jaguar? El jaguar, ustedes lo saben, que es un animal sagrado. ¿Por qué sagrado para los mayas? Porque es un animal, el único felino que caza en la noche. El único. Ninguno caza en la noche más que el jaguar. ¿Qué nos está diciendo en el simbolismo? Es el único que enfrenta la oscuridad. ¿Qué simboliza la oscuridad? En iniciación, ignorancia y miedo. El camino del jaguar, enfréntalo. ¿Qué no se dan cuenta que es lo mismo que te dice primero, segundo y tercer paso? Pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios. Donde se
desarrolla la fe. ¿Qué es la fe? La certeza absoluta de que va a pasar lo que tenga que pasar, pero no me va a ir bien. Es la certeza absoluta de que voy a dar el paso donde no estoy seguro que haya escalón, pero voy a dar el paso. Es atreverte a ir, salirte de tu zona de confort. Drogarte y alcoholizarte es tu zona de confort. Salirte de tu zona de confort es dejar de hacerlo. Salirte de estar viviendo con quien no amas, pero ahí estás. Con tal de tener tu pan duro, pero seguro. Qué triste para muchas mujeres estar aguantando un pendejo que ni aman, pero solo porque las mantienen. Qué triste que tú estés con una mujer que en el fondo sabes que está contigo porque le convienes, no porque te ama. Así les dije allí en México. ¿Y a qué me refiero? Salirte de esa zona de confort. Salirte de esa zona de confort. La fe, poniendo tu vida y tu voluntad. ¿Qué es tu vida? Tus actos. ¿Qué es tu voluntad? Lo que piensas y lo que siento. Yo no puedo con esto que pienso y siento. Tú sí puedes. Ahí te va. Y después de que lo saco, hago un cambio de actitud. Me atrevo a salirme de la zona de confort. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Cómo me va a ir? No sé. ¿Cómo voy a estar? No sé. ¿Qué voy a perder? No sé. ¿Qué voy a ganar? No sé. Pero lo que sí sé es que ya no quiero estar como estaba. Eso es lo más importante de la fe. Lo que sí sé es que ya no quiero estar como estoy o como estaba. Salirte de esa zona. Ese es el guerrero jaguar, aquel que enfrenta la oscuridad, donde no ve nada, pero no deja de moverse, donde no ve nada, pero va atrás de su presa. Por eso, a los adolescentes, 17, 18, 19 años, los enfrentaban en la oscuridad. Yo hice una prueba de iniciación en Perú. La que yo hice fue diferente. Me vendaron los ojos y me hicieron caminar un poquito más de 1 kilómetro. Me dijeron, tienes que pasar de aquí a allá con los ojos vendados. De este lado hay un vacío, un precipicio. En las montañas de allá del Perú. Y ahí está la cueva donde tienes que entrar. Lo único que tienes como guía es el poquito de agua que pasa por debajo. Y nosotros preguntamos, ¿y si nos vamos al precipicio, qué va a pasar? Y nos dijeron, se van a morir. Pero ¿y qué va a pasar? ¿Saben qué nos contestaron? ¿Quién sabe que están aquí? Nadie sabe que están ustedes aquí. Y si vinieron, no los vimos. Así. Yo temblaba, llorando con los ojos vendados, llorando, caminando, sintiendo mis pies el agua, que no dejara de sentir agua. Y cuando llegas y te tocan el hombro y te dicen, has enfrentado tu miedo, yo me hinqué y me solté a llorar. Llorar. ¿Por qué? Porque están con un hombre que siempre vivió con miedo, siempre viví con miedo. Un padre golpeador, un padre que me maltrataba, un padre que toda la vida me la pasé creyendo que cómo no se moría. En la adolescencia eso pensé de él. Y mi madre por sumisa y abnegada, lleno de miedo. Atraviesas eso y te dicen, ¿que no te das cuenta que lo que enfrentaste no estaba afuera, está dentro de ti? Y claro, a todos ustedes los enfrentan en los primeros pasos, los enfrentan a que hazle caso. ¿Por qué? Porque tú no ves. Y se vale que tú no veas, pero primeramente cree en aquel que te está diciendo lo que te está diciendo. Créele. Confía en él. Atrévete a ir más allá de donde siempre has caminado en círculo y por eso nunca has avanzado.
El guerrero sabe que sus batallas no están afuera, están adentro. No es tu esposa. ¿Qué no entiendes que tú elegiste una mujer de acuerdo al concepto que tienes de mujer y que lo aprendiste de tu mamá? Y las mujeres igual, no es tu marido. Tiene que ver con tu relación con tu papá. Es que todas las mujeres son frutas. Y yo les digo, no, tranquilos, no todas. Porque unas no cobran. No, la verdad me dicen, es que todas las mujeres son frutas. No es cierto. Más bien, bueno, sí, las que tú escoges. Pregúntate por qué eliges ese tipo de mujeres. Es que todos los hombres son infieles, todos los hombres son... Sí, los que tú escoges. Pregúntate por qué te atraen ese tipo de hombres. ¿Por qué te atraen ese tipo de hombres? Porque otro tipo de hombres se te acercan y te parecen aburridos. Porque tiene que ver con tu relación con tu padre y con tu madre. Y trabajar eso duele. Y ese es el camino del guerrero. La batalla no está afuera, está dentro contigo. Tiene que ver con tu relación con tu padre y con tu madre. Tiene que ver con tu sistema de creencias. ¿Cómo creciste? ¿Con qué sistema de creencias? ¿Qué te hicieron creer que era más valioso? ¿El dinero? Ahora entiendo por qué sufres por dinero. Porque te hicieron creer que el dinero es más valioso que tú. Y no, el dinero no es más valioso que tú. Me decía un amigo argentino con sus palabras, es que con plata baila el mono. Y le dije, sí, cuando el mono vale menos que la plata. Pero cuando un ser humano se sabe más valioso que el dinero, no se prostituye por ninguna cantidad. No se prostituye por ninguna cantidad de dinero. Pero cuando tú vales menos que el dinero, entonces tú no tienes dinero, el dinero te tiene a ti. Y eres un hombre fácil de prostituirte, eres un hombre fácil de quebrantarte, o eres una mujer fácil de manipularte con dinero. Te sacan el billete y hasta saltas. El guerrero sabe que su problema está aquí, en su sistema de creencias. Y que tiene que enfrentar sus miedos. Y que tiene que salirse de su zona de confort. Y que si hoy está aquí, ahora tiene que ir allá, y ahora tiene que ir acá, y ahora tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y a veces lo que ya tienes durante mucho tiempo, déjalo, suéltalo. Luego me dicen, es que tanto trabajo que me costó construirlo, y que no lo quiero perder. ¿Qué vas a perder? ¿Qué no ves que cuando tú naciste, llegaste sin nada? ¿Y qué te vas a llevar? Nada. ¿Qué perdiste? Pues nada, porque nada tienes y nada te vas a llevar, más la experiencia y el despertar de conciencia que vas a adquirir a través de tu experiencia por haber logrado, eso nadie te lo quita. Lo que vale no es el automóvil, sino todo el camino que recorriste para comprarte tu automóvil. Lo que vale no es tu casa, es el camino que recorriste para comprar tu casa. Lo más valioso no es la casa ni el carro, fue el camino que recorriste. ¿Me explico? Es lo que recorriste. Por eso yo les digo, padrinos de tiempo, no, es que el padrino tiene 30 y tantos años. No, que aquí el padrino tiene... Para mí son pendejos. Y les voy a explicar por qué. Porque tiempo no significa recuperación. Esto no es de tiempo, no es de acumular tiempo, pues si no es vino. Es de hechos, de acciones. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué vas a hacer mañana? Allí en la Ciudad de México hacen unos pinches desayunos los veteranos. Ya imagino ahí juntándose las momias de Guanajuato ahí. Puro fósil. ¿Y saben de qué platican? Eso me lo dijeron, voy a ir un día. Nada más andan hablando de sus glorias pasadas. Perdiendo el tiempo, cuando hay tanta gente suicidándose o con problemas de alcohol y de drogas.
Yo siempre he dicho que los padrinos son de acción. Y hay mucha gente que se mueve y acciona. Aquí hay muchos, aquí hay muchos que se mueven y accionan. Ese es el camino del jaguar. El jaguar se mueve en la noche. El jaguar se sale de su zona de confort. El jaguar rompe la rutina. Y cuando enfrentas eso, entonces te conviertes en un guerrero jaguar. Pero ahora hay un problema. Si la oscuridad te enceguecía, ahora hay otro problema. Con poquita luz, si no trabajas tu ego, con poquita luz te deslumbras. O sea, el exceso de luz te deslumbra. Y a veces con poquita luz te deslumbras. Tantito trasciendes algo y ya te sientes el Mesías del grupo. El Moisés que lleva a su grupo a la tierra prometida. No mames. Ahora resulta que llegaste a recuperarte y ahora resulta que eres el Mesías del grupo, el Moisés. Ya nada más te falta que te pongas tu túnica y con efectos especiales y estás sanado. Sí hubo quien ahí en México, no digo nombres. No, si bien te encegueció la ignorancia y el miedo, ahora te va a enceguecer el aplauso y el halago. No tienes más que 2, 3 pedorros años de dejar de beber y ya te sientes el miembro de la justicia, de la Liga de la Justicia. Y eso también causa problemas, pero es lo que se tiene que vivir. Eso también que quede claro, se tiene que vivir. Si bien la ignorancia y el miedo te encegueció, ahora te va a enceguecer el aplauso y el halago. Y ahí es donde hay que tener problema, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso te puede despegar del piso y te puede tirar. Si lo consigues, te conviertes en un guerrero águila. Si no lo consigues, entonces tú eres tu propia destrucción. El guerrero águila es aquel que ve más allá a pesar de la luz. El guerrero águila. Es por grados, guerrero jaguar y guerrero águila. Ya después se pasaban y se convertían en sacerdotes. Ese es el camino del guerrero, es un camino espiritual. Y esto que les acabo de explicar es lo mismo que te pone el programa. El programa te dice, trabaja contigo, un trabajo interior, y luego un trabajo exterior, afuera, y luego trascendente. ¿Trascendente qué quiere decir? La unión entre el interior y el exterior. Ahora yo voy a unir el interior y el exterior. Joseph Campbell lo pone con otro nombre, el maestro de los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. El mundo material, ok, lo tiene que conquistar. Pero primero tiene que conquistar el mundo espiritual. Después de que ha conquistado el mundo espiritual, ahora tiene que regresar al mundo material. Y ahora con la sabiduría de lo espiritual, conquiste a su mamá con hechos, con su papá con hechos. ¿Saben? Yo siempre les he dicho, el alcohólico, el neurótico, las señoras de Al-Anon y narcóticos anónimos, lo que sea. Nuestro trabajo no está con los compañeros, está allá con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Ahí está el trabajo con ellos, porque son los que te conocen y saben quién eres. Ellos son con los que tienes que trabajar, con tu hijo, con tu hija. Y no es fácil el camino. No es fácil el camino. Yo como psicólogo, yo tuve que trabajar conmigo y tuve que aprender a amar a ese hombre que tanto odié porque le tenía miedo de niño, que era mi padre. Hoy al viejo lo puedo abrazar, lo puedo apapachar, hoy me saluda, me bendice, me admira mi padre. Y yo fui un hijo no deseado, pero aprendí algo. Gracias a que fui un hijo no deseado, que fui rechazado, por decirlo así, gracias a eso
Eso me obligó a aprender a autoaceptarme. Fui un hijo abandonado, sí, pero gracias a que me abandonaron, el abandono me obligó a aprender a estar conmigo. Y aquel que creció con humillación, qué bueno, si te humillaron, no es un problema que te hayan humillado, es la oportunidad de que trabajes contigo, porque gracias a la humillación te obligó a que tú aprendas a respetarte a ti mismo y a los demás. Y si creciste con injusticia, eso te obligó a aprender a ser comprensivo y compasivo contigo y después con los demás. Y si creciste con traición, la traición te enseñó, si trabajas contigo, a que gracias a que te traicionaron, eso te obligó a confiar en ti y en un Dios y dejar de ser de los mortales tus dioses. Las heridas del alma para un guerrero no los ve como problemas, sino como la oportunidad que tengo para trabajar con mi interior. Si yo trabajo con mi interior, se resuelve mi vida de allá afuera. Y no es fácil. Imagínate, yo tuve un conflicto con un hijo porque no se salía de la casa de su mamá. Un día llegó mi hijo encabronado, llorando, diciéndome, es que mi mamá y su pareja de mi mamá, esto, el otro. Y yo lo tuve que escuchar 1 hora y media con sus quejas. Después de 1 hora y media, casi a las 12 de la noche, le dije, hijo, tu mamá sí es lo que me dices, es más, te quedaste corto, es 3 veces más. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué crees? Es su casa. Y si no te gusta, lárgate de ahí, ya estás bastante grandecito, ya te dije que te salgas de la casa de tu madre. Meses después vuelve a regresar, se peleó con la pareja de su mamá y con su mamá. Y lo mismo, a quejarse de su mamá. ¿Qué le dije a mi hijo? Hijo, sí, ya te dije que tu mamá es eso y más, pero ¿qué crees? Es su casa. Salte de ahí. Se enojó conmigo, me dejó de hablar como 1 año y medio, yo ni sabía, estaba enojado conmigo. Lo que sí sé es que no me veía. Y un día se me acerca para decirme, papá, ayúdame, tengo miedo, tengo pensamientos suicidas. Claro, ¿cómo no vas a tener pensamientos si estás en una zona de confort? Y decirle, bueno, ahora sí ya quieres hacer algo por ti, cuenta conmigo. Y gracias a Dios salió adelante, lo llevé a un temazcal, lo metí a una terapia de iniciación en un temazcal con un chamán, conmigo, lo metimos, entró a encantarse, se puso a trabajar, empezó con su físico, se metió a un nutriólogo porque estaba pasado de peso, terminó la preparatoria, terminó la carrera, ahorita ya es psicólogo, el canijo anda muy bien, ya tiene novia, vive en Guadalajara, en fin. Pero algo que yo les tuve un día que decir, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que no me duele lo que me dijo mi hijo y ver a mi hijo en las condiciones en las que estaba y cómo estaba? Claro que me duele, pero también sé que para poder levantar la mano y que él se acercara a mí, debió de haber encontrado un padre fuerte y diferente. Si no, él nunca se me hubiera acercado a mí. Verlo ahora que ya se ha levantado, ha ido a compartir algunos grupos que lo han invitado. Mi hija también terminó su segunda carrera de psicóloga, está compartiendo. Pero lo más importante es, ¿de dónde vino todo eso? Si yo no resuelvo mis raíces, nunca podré hacer mucho por mis hijos. Y mis raíces, ¿quiénes eran? Mi padre y mi madre. Hoy mi padre no nada más me acepta y me admira, confía en mí. Me hizo heredero universal de todas sus cosas para que yo, porque confía en mí, las reparta a mis hermanos. Es un gran viejo, pero la batalla no era con él, era conmigo, porque era un hipersensible. Los guerreros, cuando terminan su trabajo interior, saben que los guerreros somos hipersensibles. Va bien, dejan de ser hipersensibles y se convierten en seres sensibles. Es el camino del guerrero. ¿Se vale llorar? Claro que se vale llorar. Un guerrero llora.
Un guerrero tiene la humildad de decir tengo miedo. Un guerrero tiene la humildad de decir no puedo, ayúdame. Un guerrero tiene la humildad, debe tener la humildad de decir tuve miedo en la batalla. No quería morir, claro. Pero se limpia las lágrimas, se sana sus heridas y sigue. Y sigue la vida. Porque vayan otras cosas más y más fuertes y más difíciles y tal vez más dolorosas. Pero ese es el camino del guerrero. Hacer del dolor tu aliado. Hacer del dolor el bálsamo que te va a hacer fuerte. Día a día, momento a momento. Súbete a la tribuna y enfréntalo. No pasa nada. Lo peor ya pasó. Aquí está tu aliado, en tu interior. Jung le llamaba tu Dios interior, el self. Enfréntalo. ¿No es fácil? Claro que no es fácil, porque la verdad este programa también no es para todos. Son para aquellos que quieren ser los elegidos. Elige ser el elegido. Elígelo, está en tus manos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.